Amén. El día de hoy, hermanos, el día de hoy quiero yo compartirles algo de lo en un resumen de lo que los niños vieron esta semana, ¿verdad? Y quiero recordarlos porque tal vez algunos ya lo conozcan y algunos no lo conozcan, ¿verdad? Los niños estuvieron hablando acerca de los atributos divinos de Dios, ¿verdad? Los atributos divinos de Dios son cosas que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Ahora, sabemos que hay atributos en los cuales nos hace referencia a atributos al Padre, atributos al Hijo y atributos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque siente, porque se entristece, ¿o no? ¿No dice la Biblia esto? ¿Son versículos? Amén. Entonces, en el caso de Dios, tiene atributos que nosotros tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque la ciencia lo reconoce, ¿verdad? Aunque pensemos que la fe, porque ahora se tacha a la fe o a los creyentes tal vez de faltos de estudio, faltos de profesionalismo, faltos de capacidad o aún en un momento se creyó que la fe era para los ignorantes, ¿verdad? ¿Sí? Pero creo que el mundo o aquellas personas que piensan esto están equivocados y no conocen la historia. No conocen que muchos científicos que ahora a veces los hemos estudiado en la carrera o en los diferentes niveles de estudio, nos los han dicho, ellos tienen principios o tenían una fe cristiana, ¿sí? Como yo le decía ahorita, Albert Einstein, ¿verdad? O Isaac Newton, o Luis Pasteur, ¿verdad? Hay muchos que tal vez nosotros podemos reconocer por el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y que ellos, ¿verdad? Tenían este tipo de frases, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, la frase de Luis Pasteur, ¿verdad? Que dice, un poco de ciencia nos aleja de Dios. Escucha esto, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos vuelve a Él, ¿verdad? Hermanos, digo, sé que no todos tal vez tengamos la oportunidad de tener un microscopio y ver los microorganismos, ver cómo es los microorganismos, cómo son las células, cómo es la vida. Pero ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos Dios les ha permitido? Y aunque tal vez todavía no les permite a los solteros, ¿verdad? Y a algunos hermanos. Pero, hermanos, el milagro de la vida, ¿sí? ¿Ustedes consideran que es un milagro? ¿O es un error? ¿O es un tropezón de la creación? Ay, dice, no dirán unos, ay, me tropecé, me embaracé. No, hay un milagro de la vida, un milagro de la creación, ¿verdad? Hermanos, no podemos creer las corrientes de pensamiento que son solamente teorías. El darwinismo solamente es una teoría, es lo que él creía, lo que él pensaba, lo que él sentía. Le pregunto a los que conocen un poco de los estudios, ¿el darwinismo tiene método de comprobación? El darwinismo tiene, el método de ellos es que porque ven a un chango, ¿verdad? Piensan que de ahí venimos, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea una realidad, es una ¿qué? Una suposición, una hipótesis de las cosas. Yo quiero decirle algo, iglesia, la palabra de Dios no está llena de hipótesis, está llena de veracidad, de principios, de estatutos. Aún, si algunos dudan de la palabra de Dios, necesitan conocer la historia. Aunque la SEP y el gobierno nos quiera borrar la historia de muchas cosas y se crea que no es importante, escuche esto. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice que aquel que conoce su historia o su pasado, aquel que no lo conoce, tiende a qué? A repetirlo, hablando de los errores, hablando de las faltas. En este caso, la palabra de Dios está adentrada en lo que se le llama la construcción de las sociedades, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios, la fe cristiana, Dios está ¿qué? Centrado en la humanidad. Yo le he dicho, hermanos, la primera institución que Dios estableció, ¿cuál es? El matrimonio y luego la familia. Muy bien. Entonces, ¿cómo se construye una sociedad? ¿Sí? Como Madagascar, con el león, la jirafa y los hipopótamos. Algunos de ustedes, no, ¿verdad?
La sociedad o una comunidad, una sociedad, en el origen de la creación es a través de qué? De un matrimonio, de un hombre y de una mujer. Aunque en estos tiempos la Secretaría de Educación piense lo contrario. Aunque en estos tiempos no solamente la Secretaría de Educación, el mundo piense lo contrario. ¿Sí? Con estas expresiones que estoy diciendo, no estoy diciendo que no amamos a la gente, amamos a todos, ¿verdad? ¿Sí? Pero no estamos de acuerdo con todos. ¿Sí? En este caso, nos damos cuenta que la sociedad, que la humanidad se establece a través de ¿quién? De un Adán y de una Eva. ¿Y qué les dijo el Señor? Multiplíquense, señoreen la tierra, gobiernenla, vívanla chévere, pásanla bien. ¿Pero qué pasó? No leyeron ya saben cuáles eran las letritas pequeñitas del contrato, ¿verdad? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque entonces de cierto morirás, ¿verdad? Adán, yo creo, estuvo distraído un poquito y Eva de repente también se distrajo y la serpiente le habló bonito y le dijo, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. ¿Eso cómo se le llama? Una intriga, un engaño, una mentira, ¿verdad? Podemos decirlo que hasta es como una seducción. ¿Para qué? Para hacer cosas que no estaban correctas. El engaño tremendo que fue, ¿cuál fue? Es que ellos ya eran como Dios. Ellos ya eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios le había puesto ese aliento de vida en ellos. Tremendas cosas, hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Y quiero, por favor, que vayamos a una cita, Romanos 1:20, por favor. Libro de Romanos, si bien lo conocen como el Evangelio de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos, yo le invitaré que usted lo lea, lo medite, lo lea un poco despacio, se encontrará el mensaje de salvación, ¿sí? También la exhortación a los judíos cristianos de este tiempo y a los judíos gentiles de este tiempo, ¿verdad? Y se encontrará muchos versículos que vienen a afirmar nuestra fe y nuestra salvación, ¿verdad? Sí, ahorita también nos habla acerca de nuestra condición, del pecado, pero de la restauración, ¿verdad? Dice, el primer Adán se equivocó, pero el segundo Adán no se ha equivocado, ¿verdad? Que es Jesucristo. Ya lo tenemos ahí, por favor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, escuche, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿dónde? Visibles, ¿desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa, ¿verdad? Aunque a muchos hombres en este tiempo, o aún, ¿verdad? Lo hemos dicho, familiares, esposos, esposas, hijos, se nieguen o nieguen la existencia de un Dios, bueno, sería tonto no creer. ¿Sí? Decía un cantante cristiano hace varios años, Redimidos, decía, salirme del redil, no sé si usted lo ha escuchado, decía, salirme del redil, ni que fuera tan menso, perdón que lo diga así. ¿Por qué? Porque él ya conoce el amor de Dios. En este caso nos está diciendo, la creación de Dios habla acerca de ¿qué? De la eternidad de Dios, de los atributos divinos de Dios, hermanos. Usted no puede pensar o puede quedarse con la idea de que solamente hubo una explosión y se creó todo esto, ¿verdad? Se creó una hermosa montaña, se creó un hermoso lago, se creó un hermoso desierto, aunque parezca muy caluroso, es hermoso, ¿verdad? Y Albert Einstein dijo una frase, no le digas a Dios qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, otra frase que dijo también, porque Él tiene una voluntad, Él tiene una autoridad, Él tiene el control, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿qué dice ahí? Dios empieza a poner orden, ¿sí? Y hace dos lumbreras. ¿Cuáles son esas dos lumbreras?
El sol y la luna, ¿verdad? Y pone una línea entre la tierra y las aguas. ¿Eso quién lo puede hacer? Steven Spielberg, ¿verdad? No, solamente Dios, ¿verdad? Dice otra frase, Dios no juega a los dados cuando se refiere a su creación, cuando se refiere a lo que Dios hizo. ¿Qué quiere decir esto? Dios no juega a la suerte de decir, a ver, hoy cómo voy a hacer cómo voy a hacer este mundo, a ver, y no me salió par, lo voy a hacer con muchos volcanes, y lo voy a hacer que sea un mundo de lava, a ver otra vez, 2 de 3, dice, a ver, lo hago con flores y con animalitos, o lo hago con monstruos marinos. No, la tercera es la buena. Ya me salió, voy a poner al hombre a imagen y semejanza, y de repente va a señorear las aves, los peces, los animales. No, hermano, hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito divino, hay un creador divino, y ese es Dios. El primer principio que los niños veían era, Dios es eterno, ¿y qué dice? Y creador, ¿verdad? Algunos hemos escuchado esto, algunos dicen, Dios no existe, y dicen, ¿por qué no existe? Porque cuando se habla de existencia, se habla de creación. Y escucha esto, a Dios nadie lo creó. Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el qué? El principio y el alfa y. Entonces, hermanos, ¿sí? Él es el creador de todas las cosas. Hermanos, hay evidencias históricas, científicas y bíblicas del poder y la existencia de Dios. ¿Sí? Les repito, el milagro de la vida. Algo que muchos de ustedes pueden comprobar. ¿Sí? Como de dos cosas pequeñitas que ni siquiera vemos, sale el cuerpo de uno, ¿verdad? Estos bebés hermosos, estos jóvenes, ¿verdad? Salen de un milagro, del milagro de la vida, ¿verdad? Laurita, que tiene poquito de ser mami, ¿cómo es el milagro de la vida, Laurita? Una bendición, ¿verdad? Otro más, ¿sí? Es una bendición, aunque sí también es cansado, ¿verdad? Y todo esto, pero todo a su tiempo, ¿sí? El milagro de la vida. Dios es el creador de todas las cosas. Y han escuchado que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, a Dios se le conoce como Elohim, ¿verdad? Algunos ya hemos escuchado este nombre. ¿Qué significa Elohim? Supremo, poderoso, o le he dicho, el creador de todas las cosas, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos un diseñador divino, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un arquitecto, dicen por ahí el arquitecto de los cielos, ¿verdad? ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, cómo no pudo ser por obra de la casualidad lo que está pasando. Les repito, necesitamos conocer la historia del mundo para saber cómo Dios se ha movido, ¿verdad? ¿Sí? Yo le he dicho, cómo la iglesia ha permanecido por más de 2000 años. ¿Sí? La iglesia es fundada después de que muere Jesucristo, ¿verdad? Y están los apóstoles y se empieza a predicar el evangelio, son llenados del Espíritu Santo y ahí se empiezan a juntar en casas, ¿verdad? En congregaciones. Las sinagogas al principio se convirtieron en iglesias, ¿verdad? ¿Sí? Hasta llegar al punto que el judaísmo se hizo a un lado y ahora permaneció la iglesia. Después la iglesia se encontró con algo que se llamaba persecución de los romanos, ¿verdad? Posteriormente, la iglesia llegó al poder del Estado, ¿sí? Y me gustaría en los miércoles dar la enseñanza acerca de la historia de la iglesia, porque muchos carecemos de ese conocimiento. Y si lo carecemos, entonces nuestra fe, hasta cierto punto, yo en lo personal creo que es corta. Lo digo porque a mí se me amplió la fe, ahora que retomé para dar estas clases en la escuela bíblica, el estar leyendo y viendo las persecuciones, y Nerón, y todos los emperadores romanos, y todos los sufrimientos que pasó la iglesia, los leones, el Coliseo, y hasta hoy la iglesia permanece. Ahora, sepamos esto, la iglesia no es una organización solamente, es un organismo. ¿Qué diferencia hay en organización y organismo? Que el organismo debe tener vida y la organización puede estar en el papel.
¿verdad? En el organigrama, en cómo se hace la reunión, en la liturgia, en las costumbres, en los ritos, en las ceremonias. Pero cuando hablamos de la iglesia como organismo, una iglesia llena de vida, llena de amor, llena de paz, de compasión, de misericordia, del favor de Dios, que ama a Dios, que ama a su creación, se ama a sí misma como iglesia, que ama a los perdidos, que no busca lo propio, sino busca que darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Porque Él sustenta a su iglesia. Amén. Isaías 40:28, por favor. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines que de qué? De la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo ¿qué? No hay quien lo alcance. Wow. Salmo 103, versículos 17 y 18. Recuerde traer su libreta, estar anotando los versículos, ¿verdad? Salmo 103. Amén. Ya lo tenemos ahí, en su lugar. Salmo 103, versículos 17 y 18 dice: mas la misericordia de Jehová es desde ¿qué? Desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué dice? Para ponerlos por obra. Hermanos, la dirección, la ubicación de Dios se llama la eternidad 777. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo podemos disfrutar de esa eternidad? Yo le he dicho, hermanos, la vida eterna no se experimenta cuando morimos. La vida eterna se experimenta cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, y Él viene y posa en nosotros, ¿y qué? Y nos comparte de esa eternidad. ¿Por qué? Porque a su tiempo, el día que Dios nos llame, ¿sí? ¿Cuántos tienen el pasaporte ya listo? Ahora ya hay mucha fe, porque a veces les pregunto y nadie contesta. Yo ya tengo el pase de abordar, pero todavía no me quiero ir. ¿Algunos ya se quieren ir? Ah, muy bien. Yo ya tengo el pase de abordar. Mi pase de abordar es mi salvación. Mi pase de abordar es el perdón que Dios me ha dado y ser redimido por su sangre preciosa. El pase de abordar es que busco todos los días amar a Dios sobre todas las cosas, aún en mi imperfección. ¿Sí? Pero sé que mi salvación viene por fe, pero también que hay que portarse bien. ¿Ah? Amén. Entonces, el número 2, Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Dios todo lo puede. ¿Cuántos conocen el Salmo 91, 1 y 2? ¿Alguien lo puede decir de memoria? 91, hermana. Nada más el 1 y el 2. Muy bien, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es el creador de todas las cosas, y Él tiene el poder ¿para qué? Para hacer cosas nuevas en nuestra vida. Yo le decía lo que dijo Luis Pasteur: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos vuelve a Él, ¿verdad? ¿Sí? Yo le invito ha de haber hasta libros o ya tenemos muy cercana la información acerca del internet. Pueda poner, ¿verdad? Científicos que profesaron una fe cristiana, y se dará cuenta que hay muchos, ¿verdad? ¿Sí? Muchos, algunos hablan de tener una fe católica, ¿verdad? Pero sepamos esto, hermanos, la historia de la iglesia tiene muchas caras, ¿verdad? ¿Sí? Y hablando de una de las caras es que la fe llegó a un punto a tener tanto poder, la fe, ¿verdad?
que también se le agregó el nombre de fe católica o fe, el catolicismo, ¿verdad? ¿Sí? En la historia habla acerca de un tiempo que se llama el Renacimiento, ¿verdad? Y en el Renacimiento viene un auge en el cual viene una forma de pensar diferente, las ciencias se levantan, las artes se levantan, la música, y aún en esta temporada se levantó Martín Lutero, ¿verdad? Para decir que la salvación es ¿por qué? Por la fe y no por las obras, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de esto, hermanos. Dios todo lo puede. ¿Cuántos tienen, por favor, el pasaje de Mateo 19:26, por favor? Dice: y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué dice? Pregúntese, ¿hay algo en mi vida que yo creo que es imposible? No lo sé. Entiendo que es verdad lo que dice la Biblia, que hay muchas cosas que para nosotros son imposibles, ¿verdad? O tal vez no vemos cómo alcanzarlo, ¿sí? Pero la expresión de la palabra Él nos dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿No te he dicho que si crees verás qué? La gloria de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, dice la palabra también: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? Os lo daré, ¿verdad? Dice en Juan, ¿verdad? Creo que es 15:17, ¿verdad? Donde hace referencia a que si mis palabras están en ustedes, ¿verdad? Y yo estoy en ustedes, pueden pedir ¿qué? Todo lo que quieran, ¿sí? ¿A cuánto les gusta pedir? ¿O nada más a mí? ¿A cuánto les gusta pedir? Bueno, si queremos pedir, tenemos que ir hacia las Escrituras, tenemos que ir y concentrarnos en Dios. Número 3, Dios omnipotente, omnipresente. ¿Qué quiere decir? Dios está en todo lugar. ¿Cuántos creen esto? ¿Usted sabe que los demonios no están en todo lugar? ¿Usted sabe que Satanás no está en todo lugar? Bueno, le voy a dar una historia bíblica para que lo recuerde. ¿Cuántos conocen la vida de Job? Job, ¿verdad? Estaba por ahí ofreciendo holocausto, y de repente se escucha que está Dios y llega Satanás a la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice: ¿de dónde vienes? Y dice: de rodear la tierra. ¿Qué nos quiere decir eso? Si rodea es que no está en todo lugar, ¿verdad? Si tiene que ir de aquí para allá es que no está en todo lugar, ¿sí? Ya hay un acontecimiento. Y sabemos cuál es la historia, ¿verdad? Que Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, o tocar sus áreas. ¿Para qué? Para que viera que Job es fiel a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero desde ahí nos dice, nos da esa enseñanza. Si Satanás dice que está rodeando la tierra, ¿qué quiere decir? Que él no está en todo lugar, que manda a sus achingles, que manda a la tercera parte de ángeles caídos, que son los demonios. ¿Para qué? Para amedrentar, para perturbar, para intimidar. Yo le he dicho, hermanos, si en algún momento, y se lo digo ahorita, si en algún momento en el tiempo de la adoración o en la administración, de repente alguien tiene una crisis espiritual, usted no se distraiga, usted métase a adorar. Porque lo que el diablo quiere hacer es que usted diga: ya no vuelvo a venir a la iglesia. ¿Sí? No, usted no le haga caso. ¿Sí? Dicen por ahí, ¿verdad? Si no le haces caso, solito se va a quedar callado. ¿Qué vamos a hacer? Como iglesia habrá hermanos puntuales que lo atiendan, lo metan a la oficina o a uno de los salones, lo atiendan, oren por él y tan. ¿Eh? Se acabó. Pero si nosotros estamos atemorizados y pensando, y de seguro ahorita el diablo, y a ver si no. He conocido personas que no quieren ser ministrados porque ellos piensan que se van a manifestar. Así estará la vida. Así estará lo que hacen en lo oculto. No lo sé, ¿verdad? Algunos por temor, por morbo, por miedo, pero no hay mejor libertad que la que podemos tener en Jesús, ¿no? Donde podemos descansar, donde podemos reír, donde podemos disfrutar la vida. Y hermanos, Dios está en todo lugar. ¿Cuántos han escuchado o han visto cuál es el nombre de Dios? ¿De dónde proviene el nombre de Dios? El nombre de Dios
viene de 4 letras que no tienen que ver con vocales, sino con consonantes, ¿verdad? Que es el que tenemos en la pantalla. ¿Cómo usted pronunciaría esto? ¿Alguien tiene un don divino? No. Bueno, le explico por qué. Porque en el alfabeto hebreo no hay consonantes, ¿verdad? No hay vocales, ¿verdad? Entonces, alguna vez yo ya le di una explicación acerca de esto, que me gustó y la compartí con ustedes. Es que el nombre de Dios se dice, es como el sonido de la respiración. ¿Cómo suena tu respiración? ¿Verdad? Y alguien dijo, ¿tiene que ver con qué? Algunos dicen o nos enseñan que el espíritu del hombre, ¿dónde se encuentra? A uno está en referencia a la boca del estómago, entre los pulmones y por ahí, ¿verdad? Sí, no soy médico ni puedo decirle todas las partes del cuerpo, pero sé que es por ahí, ¿verdad? Sí. Y sabemos por qué, porque muchas cosas se centran aquí. El estrés, ¿dónde se pone? Aquí. ¿Sí? La alegría, cuando usted se está riendo de tantas cosas, hasta el estómago le duele, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza, hermanos, podemos pensar que está aquí, pero esto es pura debilidad. La fuerza más grande que tiene el ser humano es aquí, ¿sí? Y obviamente el alma, los pensamientos, ¿verdad? Entonces, algunos hacen referencia que cuando hacemos esto, estoy diciendo este nombre. Y algunos dicen, bueno, creas o no creas, cuando estás dormido, estás clamando a tu Dios. Cuando estás lejos de Dios y cuando estás apartado y apático de Dios, estás diciendo, algunos son estudios que hacen acerca del nombre de Dios. El segundo estudio que he escuchado respecto al nombre de Dios es que se refieren a la omnipresencia de Dios con 3 atributos: pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y que esta expresión se traduce como el Señor está en todo lugar y Él se manifiesta. Dice el Señor. Sí, el Señor, escucha esto, el Señor está en todo lugar y Él se manifiesta conforme a tu necesidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios decía por ahí un científico, ¿verdad? Refiriéndose al pasado, presente y futuro. ¿Alguien ha escuchado acerca de la ciencia cuántica, ¿verdad? Sí. Que hace referencia a qué? La ciencia cuántica se refiere al movimiento que hay de los átomos y de las células en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos, bueno, los que les gusta películas de superhéroes, cuántos han visto los de la película de la hormiga? Es eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo no lo he visto, pero ustedes que van o que ven han visto esa película, yo digo, no lo digo malo, ¿verdad? No, lo que me refiero es crear un vínculo de esto, que se hace pequeñito y que salta y que puede ver las bacterias, es eso, ¿verdad? ¿Sí? Y hermanos, Dios está en los pequeños detalles y en los grandes detalles. Dios está en las situaciones adversas y en las situaciones de bendición. Dios está en cada momento. Pero escucha esto, me llamó la atención que decía esto que leía. Pero Dios se hace presente. Sí, Dios está en todo lugar. Dios está aquí en China, ¿verdad? Aquí en Afganistán, aquí en la India, aquí en Brasil, aquí en Alaska. Pero ¿cómo Dios se hace presente? Cuando yo clamo a su nombre. ¿Sí? Ahora estos cantos que hemos escuchado de Yahvé, ¿verdad? ¿Sí? De Rafa, de Elohim, ¿sí? De Yeshua, ¿sí? Hermanos, antes de poder nosotros dar una cátedra en la oración o una lista de grandes necesidades para Dios, tenemos que reconocer cuál es su nombre y cuáles son sus atributos. Hablamos acerca de Dios eterno y creador, hablamos del poder que Dios tiene, hablamos de la omnipresencia que Dios tiene. Hermanos, entonces el Señor expresa, ¿verdad? Que Él está
en el pasado, en el presente y el futuro. ¿Sí? En todo tiempo está. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla en Gálatas acerca de la libertad espiritual, dice que Él nos libró, nos libra y nos ¿qué? Y nos librará. El cuarto atributo, quiero ir un poquito más rápido, el cuarto atributo, Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene por favor la cita de Marcos 4:22? Marcos 4:22. Amén, dice ahí, 4:22. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser, ¿qué dice? Manifestado, ni escondido, que no haya de qué. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Hermanos, Dios está en todo lugar. Pero no solamente eso, Dios lo sabe todo. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 139? Donde dice, y si estuviere, ¿verdad?, en el Seol. ¿Dónde? ¿Qué dice? No, aquí no entra el Señor. No dice, ahí estás tú. Y si estuviere en lo más alto de una montaña, ahí es. Y si estuviera en un pozo, ¿verdad?, o en una mina de cobre, ahí estás tú, Señor. Sí, ¿verdad? Sí. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu Espíritu Santo? ¿Verdad? Hermanos, Dios está en todo lugar. Ejemplos de cosas que pasaron que la gente creía que Dios no estaba ahí. Ananías y Zafira, ¿sí? Consintieron entre ellos dos dar una cantidad que no la habían hecho, ¿verdad? Lo importante no era la cantidad, sino que el engaño que ellos estaban haciendo. Segundo personaje, Jonás. Ya conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Huyó de la presencia de Dios porque no quería ir a predicar a Nínive, ¿verdad? No quería hablar con los de Nínive. Se fue y se subió a un barco y sabemos que naufragó, se lo comió un pez y después hasta el pez le cayó de peso y lo echó para afuera, ¿verdad? ¿Sí? Tercer personaje, Giesi, el servidor de Eliseo, donde Naamán es sanado, ¿verdad? Y Eliseo le dice, no, yo no quiero ningún bien, ningún material, has recibido tu sanidad íntegra de parte del Creador. Y se va Naamán y Giesi, ¿qué dice? Se sale por la puerta de atrás y le va y le dice, oye, dice mi patrón que siempre sí, que me des 2, 3 vestidos lujosos, 2, 3 joyitas, unos tenis blancos también, ¿verdad? Sí. Y ya cuando llegó Giesi con Eliseo, ¿qué le dijo? La enfermedad que él tenía ahora te va a dar a ti por avaricioso. Tómela. Nos damos cuenta, hermanos, yo quiero que usted sea sensible. Cuando hablamos, lo hemos dicho, cuando hablamos acerca del temor de Dios, lo hemos dicho como definición, es ser conscientes de su presencia. Práctico. No busque, no que la raíz etimológica de las cosas que va a la derivar, no, hermano. Ser un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, ¿es qué? Es ser consciente de que Dios está viendo. Punto. ¿Sí? Hace muchos años nos daban a los jóvenes una pulserita donde decía, en unas siglas en inglés, ¿qué haría Jesús en tu lugar? WWJD, algo así era la sigla. Era una expresión en inglés, pero decía, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Lo que nos estaban diciendo los jóvenes de ese tiempo es que lo que vayas a hacer, si te acompaña Jesús, hazlo. Y decías, bueno, no, esto no lo haría Jesús. Y ya ahí nos detenía la juventud en hacerlo. Pero sepamos, hermanos, Dios está en todo lugar y Él lo sabe todo. ¿Sí? Él sabe lo más escondido que pueda haber de nosotros. Él sabe el trauma que pueda haber de nuestro pasado o de nuestra infancia. ¿Sí? Él sabe los secretos más oscuros que podamos tener. Yo no lo sé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué creen que el salmista David dijo esto? Señor, perdóname de mis errores que me son ocultos, de mis pecados que me son ocultos. ¿Verdad? Tal vez lo decía porque no se acordaba de las cosas que hizo, o también porque sabía que había cosas en él
que no estaban bien. Por último, me faltan dos, perdónenme. Dios nunca cambia, ¿verdad? Es inmutable. ¿Qué dice? Yo lo voy a parafrasear, pero está en Números 23:19. Dios no es hijo de ¿qué? De hombre para que mienta, ni para qué, ni para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si su palabra nos dice que Él nos va a bendecir, si nosotros le agradamos a Él, así va a ser. Segunda de Timoteo 2:13. Hermanos, sé que estamos viendo muchos versículos, pero si usted estudiara lo que es cada uno de los atributos, tendría que leer mínimo 20 versículos o 30 de un atributo. Nosotros estamos viendo 1 o 2 versículos. Segunda a Timoteo dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es que Él sabe que tú y yo nos vamos a equivocar, pero Él permanece fiel. Él permanece firme, porque entonces si no, no fuera fidelidad, fuera presunción, fuera... El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, el amor de los hombres es incondicional. ¿Hombres y mujeres? No. Hasta de los hijos. ¿Ah? ¿Qué dicen? Si tú me das, yo te doy. ¿Ah? ¿Sí? Ahora estoy pagando duras las que le hice a mi mamá alguna vez, cuando me compraba mis donitas Bimbo y no le quería yo dar. Ahora le digo a Marcelo, no, Marcelo, estamos trabajando con él. Le digo, Ivana, dame. No. Pero ándale, no, bueno, ya lo dejamos ahí. Tampoco vamos a hacer la tercera guerra mundial. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el amor humano es caprichoso, pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios nunca deja de ser. Y el último atributo que quiero decirles es ese. Dios es amor. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todos crean y en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Hay muchos versículos, ¿verdad? ¿Sí? Romanos 5:8. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien lo conoce? Póngamelo por favor en la pantalla. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, que dice para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pásenme por favor las cosas. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? Nuestra vida delante de Dios, Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Nuestra vida delante de Dios es, Él nos ha creado puros, limpios, sin mancha, sin defecto. Si quieren aquí pónmelo, por favor. Al revés, sí. Me faltó la bata de científico, ahí se las debo. A ver si me sale. Ya algunos de los niños lo vieron y tal vez ustedes lo sabrán. Pero nuestra vida en Dios ha sido de esta manera. ¿Sí? Él nos creó puro, sin mancha, sin pecado, y tenemos que acercarnos a Él. Hay situaciones en nuestra vida y nuestro pasado que manchan nuestra vida. A veces nuestro pasado es duro, nuestro pasado es difícil. Alguien nos hirió muy fuerte y todavía nuestra herida está latente. El abandono de un padre o de una madre o de un ser querido es doloroso para todos. Los problemas en el matrimonio, las dificultades manchan la vida, manchan nuestro corazón también. En algún momento nuestra vida ya no es transparente. ¿Sí? La mentira nos ha gobernado, vivimos diciendo cosas que no son. Tal vez en algún momento conocimos a Dios, pero
un mal testimonio, un mal ejemplo, una herida. Hermanos, a veces la iglesia, no lo digo en una persona en particular, ¿verdad? Pero a veces la iglesia puede ser insensible. Insensible la iglesia hacia los pastores o los pastores hacia la iglesia, ¿verdad? A veces el liderazgo hacia otra persona, hacia otro creyente. Un hermano hacia otra hermana, ¿verdad? Y si nos descuidamos, el diablo se mete en medio y ¿qué? Y nos saca de la iglesia. ¿Sí? Y de ser las personas que servíamos a Dios, ahora somos las personas que estamos atadas a una adicción. El día miércoles ministramos a alguien que hace muchos años su esposa tenía todo el deseo de buscar a Dios y estaban en un centro de fe en García. Pasaron muchas cosas, él fue muy tremendo, cayó en los vicios y ahora están separados. La esposa ya no lo quiere en su casa, ella sigue buscando a Dios y ahora él dice, ahora sí quiero buscar a Dios. ¿Sí? Por lo que veo no está aquí. Es difícil volver a regresar al camino, pero no imposible. Si estás dispuesto a buscar a Dios, si estás dispuesto a doblegar tu corazón, dice un pasaje en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La única forma de ser cambiados es a través del amor y el poder de Dios. Si tú quieres ser cambiado por el psicólogo, te vas a dar cuenta que también el psicólogo necesita otro psicólogo, ¿verdad? ¿Sí? Si tú quieres ser cambiado por el psiquiatra, pues te va a tener dormido todo el día. Y de repente te vas a acelerar y de repente te vas a dormir. ¿Sí? Si tú quieres ser cambiado por un gobierno, te vas a dar cuenta que solamente jalan agua para su molino, ¿verdad? ¿Sí? Aún si tú quieres ser cambiado por una persona terrenal o a una persona de la iglesia, te va a defraudar porque esa persona es imperfecta igual que tú. Pero si vas a Dios, yo quiero decirte que Él no te va a defraudar. Si pones tu vida en las manos de Dios y le dices, Señor, ayúdame, soy una persona imperfecta, pero hoy he entendido que en ti encuentro ese cambio, esa transformación, ese perdón, esa misericordia. Yo quiero decirte que Él va a empezar a cambiar tu vida. ¿Sí? Y tus pecados serán perdonados. Y vas a ir siendo cambiado. ¿Cuántos quieren una vida cambiada? Ojo, no necesitamos estar muy mal para cambiar. No, Dios hace cambios desde lo pequeño a lo grande. ¿Verdad? Ahora es brillante. ¿Verdad? Esto es una fórmula química que todos conocemos. Ahorita al final se las digo. ¿Sí? No, tampoco es magia, no, es algo químico. ¿Verdad? ¿Por qué no te pones de pie, por favor, si me ayuda el grupo? Ese todavía guárdalo, para el siguiente culto. Cuando escuche iglesia, cuando en la iglesia hablamos de pecado, no estamos hablando mucho menos para condenar a alguien. Estamos hablando para que todos reconozcamos delante de Dios que hay cosas que tenemos que cambiar. Tal vez usted ahorita se porta bien, ¿sí? Dice, no, Señor, no tengo que pedirte perdón, estoy bien. Pero tal vez en el corazón haya heridas del pasado. Ahí tal vez usted no hizo nada, pero alguien sí hizo algo en su vida. También Él puede cambiar eso. Tal vez un dolor, una pérdida, un sufrimiento o aún
Una vida desordenada, también Él la puede ordenar. Cuando Dios se manifestó en el Génesis 1, el gobierno de Dios se estableció en la tierra. En lo personal, yo busco cada día que mi vida sea más cristalina para Dios, que sea más transparente, porque a veces mi vida puede tener aguas turbias. ¿Cómo son esas aguas turbias? ¿Verdad? Que no se ve que hay abajo, se ve que hay agua, se ve que hay vida, pero tal vez lo de abajo se está descomponiendo. Lo que el Señor busca de nosotros es que alcancemos una transparencia con Él, no conmigo. Por algo nosotros no profesamos el decirle los pecados a un hombre. ¿Sí? Nosotros buscamos que cada uno de nosotros tenemos una confesión con el Señor. Claro, si alguien necesita un consejo, una oración, una consejería, una administración especial, lo podemos hacer, pero no vamos a tener más poder si primero tú no lo haces personalmente con Dios. Si primero no le dices: Señor, sé tú mi Señor y mi guardador, sé tú el dueño de mi vida y de mi corazón. Señor, cierra tus ojos. Señor, si en mi vida ha habido cosas que se han quedado ahí marcadas de mi pasado, de mi infancia, aún de mi juventud, Señor, hoy en el nombre de Jesús, hoy voy a ser libre para prosperar. Hoy soy libre para crecer. Hoy soy libre para tener un cambio poderoso en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Iglesia, varones, hermanas, hermanos, tal vez hay cosas en tu pasado, de tu infancia, que hoy no te dejan ser feliz en tu matrimonio. No sabes demostrar amor, no sabes demostrar cariño, no sabes abrazar, no sabes decirle a tus hijos que los amas. Es porque hay cosas no resueltas en tu pasado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vas a ser libre de tu pasado, libre de toda condenación, libre de toda obra de tinieblas. En el nombre de Jesús, hoy somos libres para prosperar. Hoy somos libres para ser bendecidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a escuchar este canto. Yo escucho este canto como un fin